Bienvenidos a un programa del 40 aniversario de Telesecundaria. El día de hoy estamos con maestros ejemplares, maestros con trayectorias, y vamos a comenzar con nuestro programa que tiene que ver con el 40 aniversario de Telesecundarias. Para esto, maestra, si nos gusta dar su nombre, por favor. Irma Araceli Juárez Mendoza, ex supervisora de Villa de Reyes, zona 78. A partir de este 1 de abril entro a la fila de los jubilados. Muchas gracias, maestra. Un gusto que esté con nosotros. Maestro, por favor. Juan Cebrián López, servidor, jefe del sector 3 en activo, también de Telesecundaria, y con 6 municipios de responsabilidad. Muchas gracias, maestro. Bienvenido. Soy el Roberto Escalante Cuellar, supervisor de la zona 072 de aquí del municipio de San Luis, y comisionado también un tiempo allá en el sector 11, en el municipio de Astla, de Terrazas, como jefe de sector, y actualmente soy secretario general de la delegación de 4045 de jubilados del Telesecundaria. Un gusto, maestro. Maestro, por favor. Sí, mi nombre es Rafael Arellano Hernández, soy actualmente jefe del sector 9 de Telesecundarias, aquí en la región centro. Muchas gracias, maestro. Maestro, por favor. Yo soy José Santos Aradía Yudiche, ex jefe de sector de la región Altiplano, Matehuala, con sede en Matehuala, ya también jubilado, y actualmente soy representante sindical de los jubilados del Altiplano. Maestro, bienvenido. Maestro Carlos, es un gusto nuevamente tenerte aquí en el programa. Esperemos que sea una plática en la cual podamos platicar de los temas importantes que han sido de Telesecundaria. Hemos tenido momentos buenos y hemos tenido momentos malos, y es importante que ustedes con su experiencia nos cuenten para que las futuras generaciones también lo puedan ver. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, maestro Edgar. Es un honor volver a estar aquí con ustedes trabajando en esta gran oportunidad que es presentar a todos los maestros, tanto activos como jubilados, las experiencias de los compañeros maestros, de todo lo que pasaron, de todo lo que han creado, de todo lo que es precisamente esta parte que es la parte humana de Telesecundarias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestros. 40 aniversario, que es nuestro programa el día de hoy. Es un honor tener a los maestros que iniciaron este gran proyecto hace 40 años. Muchas gracias, maestro. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Maestra, ¿por qué decidió dedicarse a ser maestra de Telesecundaria? Bueno, desde pequeña me gustaba enseñar a mis primos, que fui creciendo y me llamó la atención ser doctora, pero bueno, yo creo en aquellos tiempos nuestros papás, yo soy del municipio de Charcas, San Luis Potosí, mi papá era minero, y pues yo veía que no iba a solventarme la carrera de médico, entonces decidí ingresar a la normal, y bueno, poco a poco me nació el gusto de estar entre los jóvenes. Yo inicié para maestra de primaria, pero en 1981, que se dio la gran oportunidad de que el sistema de telesecundarias llegara a San Luis Potosí, pues ahí inicié. Pero mi gusto era desde pequeña, algo quería ser maestra. No del todo porque me llamaba más la atención la medicina, pero pues por situaciones económicas me fui al magisterio. Muy bien, maestra, muchas gracias. Maestro, en su caso, ¿qué lo llevó a ser maestro de Telesecundaria? Yo creo que las mismas circunstancias, maestro, porque también yo soy de una comunidad rural, del municipio de Villa de Reyes, y pues no había otra opción más que la normal. Echarse a cuestas una carrera universitaria como la que alude la maestra Araceli era complicado. Estudiar medicina, yo también me inclinaba por eso. Sin embargo, no había más que la posibilidad de estudiar la normal. Entonces nos orientamos a una carrera no larga, porque salías de la secundaria, 4 años de normal, y ya podías tú acceder a trabajar como maestro de educación primaria, como fue el caso de todos nosotros. El gusto, pues fue ganándose paulatinamente, ¿no? El amor por los niños, el amor por los estudiantes, por las comunidades donde nos iban a mandar, como que se va ganando el aprecio, el cariño de la gente. Entonces le vas cobrando amor a esta parte de la enseñanza.
Muy bien, maestro, muy bien, excelente el comentario que usted nos hace, porque nos invita a reflexionar sobre que a veces las posibilidades no fueron equitativas para todos. Maestro, en su caso, ¿qué lo llevó? Pues a mí me influyó mucho para mí mi hermano, que ya era maestro y había egresado de una normal rural en Tenería, Estado de México. Hice la prepa, hubo oportunidad de hacer la normal superior más rápidamente, entonces yo termino la normal, iba a mitad de la normal superior cuando se abre el subsistema de telesecundaria, y entonces es cuando me ofrecen venirme como supervisor. Les digo, no, como supervisor no, pónganme en una escuela, quiero empezar desde el origen de telesecundaria para conocerla mejor, y me enviaron a Rivera en 1981, en noviembre de 1981. Y que con el tiempo de la entrevista nos vamos a dar cuenta de que ustedes han desarrollado una vida académica, política y social a través de su carrera dentro del magisterio. Es decir, un maestro siempre continúa, siempre está aprendiendo. En su caso, maestro, ¿qué lo llevó? Pues mira, platicarte, yo creo que somos una generación, por lo que escuchamos, primero de origen humilde, yo igualmente que yo soy de una comunidad de Santa María del Río, Fracción Sánchez, y soy igual que ellos. La verdad, francamente, yo no pensé en ser maestro. Tengo un antecedente que el hermano de mi papá, él fue maestro, en aquellos tiempos el maestro rural, que con tercero de primaria eran maestros, pero francamente a mí eso no me inspiró. Yo quería ser, en la secundaria yo pensaba en ser abogado o ser periodista, ¿verdad? Eso es lo que yo quería, pero la circunstancia igual económica pues no me permitía definitivamente, y bueno, me inscribí a la normal, ¿verdad? En ese tiempo fue la normal básica, la normal Justo Sierra, una normal particular, ¿verdad? Donde había que pagar, había que trabajar y había que estudiar. Terminé, y igualmente en el 81 se abre este nivel educativo y llego a Villa Guadalupe. Yo en cuanto llegué allá al desierto, ¿verdad? Porque era un ¿A la nada? medio, sí, ¿no? muy difícil, pero sin embargo empezamos a trabajar. Ya llevábamos una encomienda, ¿verdad? Que había que levantar todo. Empezamos a buscar alumnos, y en el primer contacto con ellos empezamos a interactuar, a ponernos de acuerdo cómo trabajar, a ponerle emoción, y a partir de ahí empecé igual a enamorarme de ese trabajo, ¿verdad? Cosa que pues yo creo que permanece hasta la fecha. Y eso es fundamental, enamorarse de tu profesión. Si tú estás enamorado de lo que trabajas, pues al final de cuentas nunca estás trabajando. Estás ahí generando nuevos contenidos, generando más esfuerzo, mejorando tu entorno. En su caso, maestro, ¿qué lo llevó? Pues bueno, al igual que mis compañeros, yo creo que a nosotros en algún tiempo también se nos llamaba el segundo ejército de la nación, Sí. porque casi todos venimos de condiciones muy humildes. Yo soy también de la Huasteca Potosina, yo soy de Tanquián de Escobedo, un municipio muy pequeño en la Huasteca, y de una familia de 10 hermanos, y pues también nos venimos a San Luis porque no había más que secundaria. Tenía aspiraciones de ser médico veterinario porque la secundaria era técnica agropecuaria, y para allá en la región pues se da mucho la ganadería, y eso era mi anhelo. Pero pues también la escuela de Calera, Zacatecas, quedaba muy lejos, y pues nosotros vivíamos en San Luis. Pues bueno, entonces aquí entré también a la normal particular Belisario Domínguez, y para hacer la normal básica, Sí. ahora sí que mi anhelo era ser maestro de primaria, pero pues bueno, no había plazas en ese entonces. Inclusive yo me quedé huérfano y quedamos, sin trabajo en ese entonces, en el 80, y pues habíamos mucha gente que pues implorábamos en aquel entonces una plaza. Por cierto que me bajé del autobús que nos llevaba a Oaxaca. Ajá.
por parte de la sección 26. ¿Por qué? Porque mis hermanos iban a quedar solos y yo era el mayor. Entonces yo dije, no, pues ¿qué van a hacer ellos? Y pues estuve vendiendo boletos, inclusive en aquel entonces, se me hace que se lo van a acordar, para, ¿cómo se llama?, en la explanada de la de Hidalgo. Ajá. Y me recomendaron con la maestra Ruth entonces para que me dieran una plaza en telesecundaria. En realidad ahí fue donde empecé. Me mandaron a un municipio que es Guadalcázar del Altiplano, a una comunidad alejada, también Santa Rita del Rucio. Y pues bueno, ahí empezamos a trabajar y al igual que todos teníamos alumnos que eran mayores que nosotros, inclusive, porque había mucho rezago. Pero íbamos con un anhelo de cambiar el mundo en ese rato. Éramos maestros idealistas, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí empezamos a trabajar y nos enseñamos a ponernos la camiseta y amar el sistema, porque en realidad nada de los que tenemos los maestros de telesecundaria nos lo dieron de agrapa, como vulgarmente se dice. Por todo lo que tenemos y por todo lo que logramos, tuvimos que luchar mucho. Y usted lo dice muy bien, maestro. Cada ladrillo de aquella escuela rural que está en la nada fue construida por un maestro o maestra de telesecundaria. Y eso hay que agradecerles. A todos los que todavía están activos, a los maestros jubilados y desgraciadamente pues a los maestros que ya no están, a los maestros y maestros que ya no están. Maestro Carlos, ¿alguna pregunta para estas enseñanzas, estas cátedras de telesecundaria? Bueno, más que pregunta, me gustaría que me contaran con su experiencia esa parte que yo tuve la oportunidad de platicar con algún maestro cuando decían, nos dijeron, aquí están tus órdenes, llévate estos libros, vete a la comunidad, y había maestros que no sabían ni dónde era esa comunidad. Decía, platicaba con unos maestros, decían, es que nos tomábamos el autobús vencedor y nos decían, aquí está tu paquete de libros, ve, busca alumnos, ve, saca alumnos, genera una escuela, trabaja en una casa debajo de un cobertizo. ¿Qué tan cierto es para los nuevos compañeros maestros que ya son federalizados, que ya llegan con escuelas construidas? A mí el día 1 de septiembre de 1981 me dieron mis órdenes al municipio de Charcas. Las órdenes iban dirigidas al presidente municipal, en aquel entonces don Ignacio Lugo Guerrero. Llegamos a la presidencia, todos los que íbamos a Charcas, nos fuimos en el autobús, llegamos a Charcas, nos presentamos con el presidente municipal, le pidió al comandante que la camioneta que tenía cerrada, ¿verdad?, nos iba a llevar a todos por rutas. Sí. Los de un lado se iban en y más tarde venían por los del otro lado. Llegamos a la comunidad, nos presentamos con el comisariado ejidal, en aquel entonces don Nicolás Cruz Muñoz, una persona muy trabajadora, ¿verdad?, que me tendió la mano, porque pues íbamos ahora sí que nada más con las órdenes. Yo todavía no llevaba libros, a nosotros no nos dieron libros, únicamente nos dijeron, van a ir a esta comunidad, van a ver cuántos alumnos hay, levantan un censo, platican con la gente, buscan un lugar en donde trabajar. Y llegué a la comunidad, busqué al comisariado ejidal y me dijo, ay maestra, en esta comunidad no tenemos dónde poderla poner a trabajar, pero no se me va a ir. Dijo, ya nos mandaron una maestra para la escuela secundaria y se va a quedar. Dijo, ahorita vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Fuimos al molino de la comunidad, voció que a todos los padres de familia que tenían hijos en edad escolar para secundaria, se les citaba en la puerta del salón ejidal en esos momentos, y fue llegando la gente de una por una, ya platicaron que pues estaba una maestra para secundaria y que pues dónde la vamos a poner a trabajar, porque ella ya viene a trabajar. Y los señores muy renuentes, algunos que tenían hijas pero no las querían mandar a estudiar. Yo lloraba al ver ese salón, porque yo terminé la normal en el 1980 y me dieron un contrato de maestra estatal en Río Verde, y estaba en una escuela de la ciudad
con columpios, era una escuela primaria, pero con columpios, resbaladillas, los niños, las sanitarias muy bonitos. Y yo veía mi salón de la telesecundaria y lloraba, y yo dije, ¿por qué me vine? Pero bueno, tengo 2 manos y la gente que está a mi alrededor para ponernos a trabajar. Y el primer día nos pusimos a trabajar y bueno, más adelante platicaremos lo que siguió. Me gustaría también escuchar la historia, no sé, del maestro Cebrián. ¿Cómo es su primera vez como docente decimos, mochila al hombro, ir a una comunidad totalmente desconocida y saber que en ese momento uno se convierte en todo, ¿sí? Desde incluso parte esencial de la toma de decisiones incluso de la comunidad? Maestro Cebrián, ¿qué nos puede vertir sobre este tema? Sí, en 1981 a los maestros de telesecundaria nos dieron un nombramiento, un contrato, de tal suerte que, bueno, sin más elementos, nos fuimos a las comunidades rurales. En lo particular me mandaron a una comunidad que se llama Escuatitla, de San Martín Chalchihuahua, ya pegando con Hidalgo por ese rumbo. Es el último municipio. Las características de la comunidad, pues los niños hablaban el idioma náhuatl, entonces siguen siendo las mismas condiciones todavía allá en la Huasteca Potosina. Sin embargo, la telesecundaria se quedó con una serie de imprevisiones, sobre todo de orden pedagógico, ¿no? Entonces nosotros los maestros nos mandaron a la telesecundaria, pero pues los primeros libros que llegaron eran de tecnología, son unos libros verdes, muy voluminosos, ¿no? Entonces trabajábamos con puras tecnologías. Ya posteriormente, como 2 meses o 3 meses, no sé si mis compañeros recuerdan, ya llegaron lo de las actividades académicas. Y pues bueno, nos peleábamos libros entre los compañeros docentes, a ver, préstenme un libro de matemáticas, préstenme un libro de español. En lo particular, recibimos el apoyo de la escuela primaria de esa comunidad, porque obviamente pues no había salones para la telesecundaria, era una modalidad nueva, entonces nos abrigaron los compañeros docentes de primaria. Nosotros trabajamos en un aula prestada de la escuela primaria. Algunos otros compañeros trabajaban en los juzgados, otros más trabajaban, incluso hay una anécdota de un maestro que trabajaba por acá por el altiplano, en un avión, ¿no?, que se cayó por ahí. Lo hicieron aula en Venado, en el municipio de Venado. Me ha tocado conocer historias en diferentes municipios que incluso, maestro, telesecundarias fundadas en vagones de tren. Así es, maestro. Fíjate que a nosotros nos tocó iniciar telesecundarias bajo un convenio Federación-Estado, se llamaba un convenio único Federación-Estado, donde el gobierno de la República se comprometía a hacer el pago de los maestros y los insumos, como son televisiones, libros, y el Estado se comprometía a construir, ¿verdad? Situación que se volvió un tanto anómala porque, bueno, pues nos veíamos con la dificultad de que no teníamos nada y teníamos que gestionar con el presidente municipal dónde impartir clases. En mi caso, ya el 1 de noviembre de 1981 ya me llegaron a mí los libros académicos, pero pues eran unos librotes muy gruesos, ¿verdad? Y que hasta para cargarlos se tenía que hacer esfuerzo. Y la otra es que era cada 3 meses, era el cambio de libro. Como si fuese por unidad. Como si fuese por unidad, así es. Y entonces íbamos en esa situación de avance, pero además teníamos que también programar la escuela nocturna para alumnos que tuvieran más de 17 años, para que pudiéramos darles clases a ellos o bien hacer alfabetización. O sea, telesecundaria funcionó también como si fuera INEA. Así es. Educación para INEA. Y entonces el maestro de telesecundaria tenía que estar preparado para generar una clase para niños o jóvenes y aparte de su trabajo, preparar clases para las clases nocturnas para los adultos. Para los adultos, así es. De tal manera que esto nos obligaba forzosamente a quedarnos en la comunidad.
De tal manera que, bueno, esto impactó en la sociedad, ¿verdad? Y al mismo tiempo, bueno, nos fuimos ganando el aprecio de la gente. ¿Te has dado cuenta que el maestro de telesecundaria se ha convertido en un sinónimo de luchador social? Sí, es un sinónimo de luchador social, empático con la comunidad, y se nos está olvidando una parte importante, los padres de familia, que sin ellos nada de telesecundaria se hubiera construido. Y el maestro lo dice muy bien, el maestro que trabaja, el maestro que es querido por los padres de familia. Y eso es desde hace 40 años hasta el día de hoy, y va a ser mañana y siempre, porque hay maestros que desgraciadamente no presentan las mismas actitudes, y que a veces ustedes estaban haciendo lo que ahora los programas, las nuevas metodologías, las nuevas pedagogías nos dicen, sé emprendedor, pues ustedes lo hacían. Si no hay un cable de luz, si no hay una barda, si no hay un techo, pues ¿cómo lo consigo? Y esa es la parte fundamental, ¿no, maestros? Que son emprendedores sin saber que ese término se estaba utilizando. Ustedes construyeron una escuela. De este lado, maestros, ¿cómo se vio esa parte? Bueno, pues en la historia de México el maestro siempre ha sido un luchador social, ¿verdad? Siempre ha sido generador de cambios. Definitivamente sin padres de familia no podemos hacer nada. En la actualidad todavía se maneja que el triángulo importante, alumno, maestro, padres de familia. Sin embargo, llegar a aquellos tiempos a las comunidades tuvimos que enfrentar otras situaciones. Primero, no nos creían, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando empecé a visitar, acompañado del juez auxiliar en Rancho Alegre, Villa Guadalupe, San Luis Potosí, que ahí fue donde empecé a trabajar, me acompañó el juez auxiliar a visitar, ya dijeron, allá en tal casa, con doña Leonor, me acuerdo que fui con doña Leonor, ahí tienen dos muchachos, una muchacha y un muchacho, vamos a verlos. Y recuerdo que cuando llegué ahí con ellos, ya platiqué de qué se trataba, y la señora me miraba así muy rara, ¿verdad? Con incertidumbre, y no se aguantó y me dijo, muchacho, estos te van a hacer como quieren. Sí, eso es Bueno, pues la señora eso me dijo, y pues yo dije, bueno, pues eso veremos, ¿eh? Y empezamos a trabajar y organizados, y pronto se dieron cuenta que no era lo que ellos pensaban, que iban a hacer como ellos querían. A pesar de que andaban 19 años, egresado de normal primaria, y tenía alumnas de 21 años, ¿verdad? Y no, nos empezamos a organizar bien, pero no nada más era la falta de credibilidad de ellos. Teníamos a nuestro alrededor los compañeros maestros de primaria, que bueno, pues ellos tenían su estructura, su política de trabajo, ¿verdad? Su ascendencia en la comunidad, porque era la institución básica, fuerte, ¿verdad? Entonces, pues igualmente en muchos lugares los maestros de primaria también no nos veían muy bien. Yo en mi caso no tengo nada que quejarme, yo con ellos simpaticé, encontramos empatía y trabajamos bien. Pero aparte de eso, había la secundaria general, que aunque eran 20 kilómetros de terracería difícil para llegar, pues ahí había una secundaria general con un maestro para cada asignatura, y pues la con más razón, competencia. Un muchachito nos va a dar clases de secundaria. Cuando ya está la secundaria era algo, y aparte de eso, ellos le abonaban. Al principio ellos le abonaban a que, ¿cómo es posible que esa escuela telesecundaria les vaya a dar educación secundaria, verdad? Pues, al igual que todos, no, creo que a nosotros lo que nos motivó más también fue la necesidad en aquel entonces. Porque los 3 primeros años estuvimos firmando contratos. Ajá. Y honor a quien honor merece. Y esto yo tengo que decirlo porque me nace. Mucha gente habla del profesor Antonio Almazán Cadena, de la maestra Ruth, y créanme que pues a base de que tuvimos una incansable mano dura de parte de ellos. Nosotros los maestros de telesecundaria nos tuvimos que ir a prepararnos a las normales superiores. De otra manera, nosotros nos hubiéramos quedado nada más con la pura normal básica. Y aquí me gustaría interrumpirlo, maestro,
porque hay que ver ese análisis que usted está haciendo sobre cómo cambió de ese nombramiento de 3 meses a una plaza fija y cómo se generó presupuesto. Usted lo decía muy bien con longitud. ¿Cómo llegamos a ese punto? O sea, ¿en qué momento ustedes ya se sintieron seguros y tuvieron la certidumbre de que tenían una plaza, que tenían un ingreso? En 1984, siendo presidente Miguel de la Madrid, Sí. nos dieron a nosotros ya nuestro nombramiento de la Plaza Vasco. Y también en esa ocasión nos sindicalizamos. Fue una lucha encarnizada arriba entre la sección 52 y la sección 26. Pero, pues los de la sección 52 querían el subsistema de telesecundaria, pero sin inspectores. Ellos querían poner los de ellos. Y entonces el profesor Jongitud dijo, se van a la 26. Eso es lo que ha pasado en telesecundaria y por eso las batallas que hemos tenido hasta ahorita, arrastrando lo de los sueldos y lo de la nómina, porque nosotros no éramos ni estatales ni federales. Lo dijo hace rato, creo que Roberto, el maestro Cebrián, en donde el gobierno federal firmamos un convenio en que él aportaba el dinero y que aquí se construyera y esto. Pero pues un convenio que nunca se cumplió cabalmente y hoy arrastramos muchas cosas. Yéndonos a la historia, pues bueno, efectivamente nosotros nos tuvimos que convertir en los líderes de la comunidad, pero nos lo ganamos con trabajo. En mi caso, en Guadalcázar, pues yo me puse de acuerdo con el doctor y el padre que iba de vez en cuando, y yo, pues ya me hicieron el kit. Díganme si no íbamos a ser líderes con el de la persinada, el doctor, y pues yo, pues bueno, eso me ayudó mucho para que, al igual que todos, me donaran la mitad de un casco de hacienda para poder empezar a hacer nuestra escuela. Y en este punto, maestros, sí me gustaría que empezáramos a tener esta cuestión de debate. En algún momento, ustedes, por la cabeza sucedió el de, ya no quiero ser maestro. Les sucedió una situación que fue muy conflictiva los primeros días, los primeros meses o los primeros años y dijeron, hasta aquí. Les voy a contar algo, por lo que dicen de nuestro Almazán, una historia que fue mi primera historia de ingreso al nivel. Pues durante muchos años el recomendado era el que entraba, ¿eh? Sí. Yo llegué sin ninguna recomendación, andaba ahí solillo buscando y me decían que no. Nada más que ya un día ahí con la maestra Ruth, que fue la primera coordinadora de telesecundarias, ahí rodeada de muchos compañeros que aspiraban a trabajar, no sé, ella de repente volteó y me dijo, ¿ya le dijiste al maestro Almazán? ¿Ya hablaste con el maestro Almazán? Y se me ocurrió decirle que sí. Sí, maestra. A partir de ese momento todo cambió. Dijo, entonces espérate, ¿verdad? Luego ya me vio sentadillo allá en las escaleras, hacia abajo de ahí de las oficinas, y recuerdo que me dijo, no te vayas a ir, ¿eh? O sea, a partir de ahí ya fui considerado. Pero bueno, me dieron mis órdenes a Rancho Nuevo, Villa Guadalupe, Ajá. que así oficialmente se llama, pero ahí localmente ahí lo conocen como Leoncito. Ahí no había alumnos, había como 3, 4 alumnos, no había luz, no había agua, etc. Llegué ahí y yo dije, bueno, sí duré, no sé, 15 días, un mes, pero dije, pues no puedo estar así aquí, ¿verdad? Se me ocurrió avisar aquí a la Secretaría de Educación y Servicios Sociales, con el profesor Almazán, hablé con la secretaria Verónica y le dije, ¿sabe qué, Vero? Aquí no hay alumnos, aquí nomás tenemos tantos. Pero yo sí pensaba, dije, yo me voy a ir aguantando hasta que, mientras me paguen así me voy a aguantar, porque a lo mejor me van a correr. Y avisé y me dijo, te vienes mañana, aquí a las 10 de la mañana, aquí te esperamos. El maestro Almazán va a hablar contigo. Pues ya llegué ahí con Verónica, la secretaria, ya llegó el maestro Almazán y ya me pasó. Nada más estaba él en su escritorio, llegué yo, pues igualmente, como dijimos, jovencito, y ya le informé la situación. No habló mucho, nada más levantó la mirada y me dijo, yo lo que veo en ti son pocas ganas de trabajar.
se levantó y se fue y se salió y me dejó ahí sentada. Pues ahí me quedé, ya a ver que estaba solo, me levanté y me salí, ya empecé a ver ahí los mapas, lo que hay en las oficinas, y vi un mapa que con todas las localidades, y empecé a ver ahí que ese lugar, Rancho Nuevo, había uno más adentro que se llamaba Rancho Alegre, más adentro. Y entonces le digo a Verónica, la secretaria, digo, oiga, Vero, no se equivocarían conmigo, que yo fuera a Rancho Alegre y mandara al Rancho Nuevo. Y me dice, ay, a ver, espérate, deja, veo. Ay, a lo mejor sí, te voy a hacer las órdenes, pero te vas hoy mismo. Y así regresé a Rancho Alegre, ¿verdad? Afortunadamente encontré una camioneta ahí en La Bonita, que nunca me dijeron que iban a Rancho Alegre, les pedí ride, aunque me dieron de mala gana, nunca me dijeron, pero esos iban hasta allá, hasta Rancho Alegre, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa es una historia de esa situación. Sí, una situación. ¿Y para ustedes, en algún momento pasó el de, ya no quiero ser maestro? Cuando, si me permiten comentar, cuando entramos a telesecundaria, entramos con el perfil de educación, profesores de educación primaria, o sea, así decía nuestro título. Entonces, bueno, al crearse este subsistema, pues dijimos, algo provisional, al menos en mi caso, y bueno, pues en lo que se consigue una plaza o algo, y ciertamente, igual que el compañero Rafael, aquí quiero hacer un comentario de, el perfil tenía que ser, así como se expresa mi compañero Rafael, tenía que ser de recomendación, ¿verdad? Y por cierto, ahí el maestro Almazán, una de las premisas cada día que planteaba, obviamente si un maestro de telesecundaria, pues tiene que ser revolucionario, ¿verdad? Entonces era el perfilito de entrada, sí me explico, ¿no? No sé si lo vayan a cortar, pero tenías que pertenecer a esto, ¿no? A ser del partido revolucionario. Era, pues, ¿quién te recomendó? Bueno, pues en el caso igual, no había personas que nos recomendaran, pero ya cuando nos mandaron en el 81-82 a estudiar fuera de aquí de San Luis Potosí, en Tampico, en Ciudad Victoria, en Querétaro, en Aguascalientes, las normales, pues allá, pues el mismo perfil te va dando, ya nosotros platicamos entre compañeros, oye, pues ya casi somos licenciados en educación básica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar a lo mejor más adelante en alguna secundaria técnica, una secundaria general, y bueno, pues esto, si no hay incertidumbre laboral aquí en Tele, pues ya al menos tienes algo que te va a ayudar a que te acomodes en una secundaria. Eso lo platicamos con los compañeros. Sin embargo, el subsistema se fue dando certidumbre laboral a partir de ya, cuando lo menciona el maestro Radillas, cuando se dio la base en 1984-85, ¿no? Ya cuando el maestro Longitud, en un evento público, viene el presidente de la República de la Madrid, en Tangamanga, en el teatro, ahí hicieron un anuncio de que para garantizar la certidumbre laboral de los maestros de telesecundaria, se les concede la plaza a todos los maestros clasificando. Bueno, fue una ovación tremenda, ¿no? Y pues no dábamos crédito, ¿no? Ya tenemos la plaza de maestros de telesecundaria. En lo particular, bueno, pues ya para el 84-85, quienes crecimos en este orden de directivos, pues ya está con la plaza de supervisor, imagínate, ya no solo como maestros de grupo, sino ya también... O sea, brincaron. Sí, de docentes a supervisor. Aquí hay un punto importante que dice, maestro, doctor, esa parte de incertidumbre. Entonces ustedes vivieron 3, 4 años sin saber del futuro real, qué es lo que iba a pasar. Se me olvidó comentar algo, Carlos. Mira, nosotros hicimos a la comunidad y firmamos un contrato, y en ese contrato se establecía que el profesional, así nos decían a nosotros, se obliga a permanecer 15 días en la comunidad y solo saldrá de la comunidad por su salario. Entonces, pues obviamente a nosotros nos decían, si va a llegar el maestro Almazán o la maestra Ruth, o que quien ella determinara, y si no estabas en la comunidad, pues era un cese definitivo, ¿no? Entonces, pues todos, imagínate, yo en San Martín, pues hasta los sábados, domingos ahí permanecía en la comunidad, y la gente me decía, oye, ¿no ha venido alguien? No, profe, no ha venido nadie. Pues ¿quién iba hasta San Martín, no? Sin embargo, sí se daba la supervisión, incluso sábados y domingos, por el maestro Almazán. Eso es una parte importante. Tuve la suerte de platicar con una maestra de Río Verde, y me decía la maestra, es que si nosotros le llamaban arraigo o algo así le llamaban, arraigo, y decía, es que nosotros teníamos que mantenernos aquí, lavar ropa, todo, porque el supervisor podía venir a cualquier hora del día, incluso en la noche, a ver si estábamos ahí. Llegaba a las 8 de la noche decía la maestra, en un Datsun, llegaba en su carrito,
tocaba y teníamos que estar ahí, presentes. Incluso, aunque no tuviéramos que comer, teníamos que estar ahí, porque si no, en ese momento levantaban acta de abandono, sabe que no está el maestro, y se da de baja, y se les detiene el sueldo, y adiós. ¿Por qué? Porque después decía, había muchos, me decía, en el edificio de seguridad, por ahí mucha gente esperando que le dieran trabajo, porque incluso podían decir, a ver, ven tú, aquí están tus órdenes, dame tu nombre, aquí está, vete para tal comunidad. ¿Por qué? Porque había mucha presión por ese lado. En ese tiempo, decíamos, teníamos por así decir, pues el secretario de Educación y Servicios Sociales en el Estado, que era el maestro Antonio Nozán Cadena, de mano férrea, mano dura. Y por otro lado estaba la tranquilizadora, que era la maestra Ruth Martínez Villordo. De cierta forma dijimos, esto fue providencial para que tal vez no hubiera una desbandada de maestros, ¿verdad? Porque mientras uno ponía mano dura, decía, tranquilo, espérate. El maestro, así como le dijo al maestro Rafa, alguna situación, alguna cosa, ¿verdad? Por otro lado estaba la maestra, tranquilo, espérate. Y esto nos ayudó a salirnos, ¿verdad? Porque sí, yo muchas veces sí estuve tentado a dejar el sistema. Dije, bueno, por un lado estamos bajo contrato, por otro lado tenemos la incertidumbre de que este subsistema trascienda o siga funcionando. Aparte teníamos pues los agoreros del futuro que no faltan, de la parte sindical y de la parte oficial, que decían, es que ese sistema no va a durar, hombre, ese es nomás provisional. Pero esas historias fueron construyendo el subsistema que ahora tenemos, porque si no, se hubiera desfragmentado. Pensemos que es 1980 y ya lo dijo muy bien el maestro. El PRI controlaba toda esa parte, y el que no fuera, no es que estuviera mal, es que esa es la realidad de México. No había de más. No había de más, entonces esa parte es importante. Ahora, maestros, ¿cómo era el sindicalismo? ¿Los apoyó? ¿No los apoyó? ¿Los quería eliminar? ¿Cómo fue esa parte? ¿Quién quiere comenzar? Maestro, aquí el maestro tiene esa visión sindical. Ya tiene la sonrisa de que tiene algo muy interesante que va a decir. Y no va a ser editado, aviéntese, mi profe. Sin censura. Sin censura. Bueno, su servidor, me parece que Roberto, el difunto profesor Alfaro, también estuvimos integrando la primera delegación sindical junto con el compañero Rafael Macías Parga, que fue nuestro primer secretario general de una delegación que aglutinaba a todos los maestros de telesecundaria. El de 252. Entonces, se viene el Congreso para cambiar la sección 26 y yo voy como delegado efectivo al Congreso y salgo electo primer secretario de Trabajo y Conflictos de niveles especiales. Ahí aglutinaba a los maestros de telesecundaria, de educación física, de grupos integrados y de misiones culturales. Yo, bajo mi secretaría, yo los atendía. Y pues bueno, empezamos a trabajar. Pero pues fuimos botín de guerra, la verdad, de nuestra organización sindical. ¿Por qué? Porque pues fue aquí. Porque también nosotros nos enseñamos primeramente hasta ser delincuentes electorales. Luego a corretear al señor gobernador donde anduviera, por los pleitos que decía Roberto entre uno y otro, y teníamos que buscarle para que también nos dieran para el pago, porque la sección 26 nada más decía, ok, a partir de este momento 50 y 50, si llegaban 500 plazas, 50% para la organización sindical y 50% acá. Esto orilló a un enfrentamiento entre los compañeros de telesecundaria. Allí empezó nuestra canibalismo entre nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué?
porque unos estaban a favor de la parte oficial y otros de la parte sindical. Inclusive hubo diferencias entre nosotros los compañeros inspectores, pero fue formación más que nada. Y nosotros nos peleábamos y ellos eran los que se llevaban todo. Y pues bueno, para la organización sindical, pues siempre fuimos la bolsa chica. El patito feo, pero sí la bolsa chica. Entonces, pues hasta ahorita, venos, el maestro de telesecundaria, para nuestra organización sindical, siempre hemos sido huérfanos. Nos hemos tenido que defender y luchar para lograr todo lo que hasta ahorita tenemos. Sí, y esa parte es importante, cada bono, cada situación es acompañada de una lucha. Maestra, dígame, ¿usted tiene alguna historia en torno a este sindicalismo, sus primeros años? ¿Cómo lo ve ahora ya en el futuro, ya en la hora? Bueno, pues en realidad, así como lo dice el profesor Aradilla, es que ellos fueron los que más estuvieron enfrentando esta situación del sindicato, ¿verdad? Nosotros, bueno, mujeres éramos muy pocas, en ese entonces como compañeras supervisoras. Ya en el 84 yo ya tenía la plaza de supervisora. Duré 2 años nada más como maestra de grupo, pero pues tuvimos nuestro secretario general, el maestro Rafael Macías Parga, en paz descanse, porque ya él se nos adelantó. Y pues sí hubo mucha problemática con el sindicato, porque pues como lo decimos siempre, hemos sido el patito feo, pero gracias a todos que nos uníamos, ¿verdad? Y éramos como uno solo, era lo que se lograba, ¿verdad? Nos veíamos, todavía a la fecha nos ven los maestros de telesecundaria, los aguerridos, los que no se dejan, los que salen a la calle a gritar, pero es como hemos obtenido los logros que telesecundaria tiene. Lo que tenemos es porque nosotros mismos hemos luchado. A veces ya sí hemos tenido algunos secretarios de conflictos que sí nos han abanderado las problemáticas, pero otros pues se hacen como que quieren, pero a la vez se esconden, ¿verdad? Avientan la piedra y esconden la mano. Entonces, pues sí ha sido una gran lucha de todos los que iniciamos este subsistema de telesecundarias, que fuimos 500 en el mes de septiembre y se agregaron 200 más en el mes de noviembre. 700 telesecundarias en 1981 hasta el 1 de noviembre del mismo año. Maestro, estamos hablando que entonces telesecundaria surge unitarias. Sí. Básicamente, Sí. Básicamente estamos hablando que el trabajo, bueno, a mí me ha costado trabajar comunitario, es difícil esto. Lo que están contando es que todos los bonos han sido logros de lucha, han sido logros de incluso tomar calles, andar en la lucha afuera. Escuchamos la experiencia del maestro como parte sindical o como parte de defensor de los derechos sindicales o crear nuevos derechos sindicales. Esto me permite, maestros, invitar a los maestros nuevos federales que cuando ha habido algún movimiento referente a defender derechos de los maestros de telesecundaria, a veces no abonan, no aportan, porque dicen, a nosotros ya nos pagaron, a nosotros ya nos llegó nuestro cheque, pues son ustedes solitos contra el mundo. Decía la maestra, somos los patitos feos, y lo digo porque en mi caso soy la última generación de estatales, y nos platican un montón de cosas que nos van a suceder. ¿Sí? Nos van a pasar cosas desde que se acaba una cosa, se acaba dinero, se acaba todo. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Para mí es muy nutriente escuchar puntos de vista de personas que realmente aman el sistema, como lo son ustedes, maestro Edgar. Y esta parte hay que tenerla bien clara. No cambiaríamos ninguno de los días que llevamos siendo maestros de telesecundaria. Esta es una historia que nos tocó, aprendimos a tener esa cuestión idealista de telesecundaria. Ahora, maestros, ¿qué cosas no han salido bien a nivel personal? Cosas de las cuales yo me puedo arrepentir a través del tiempo.
que tal vez lo hubiera hecho mejor, que tal vez lo hubiera hecho diferente? Pues bueno, mira, hoy precisamente por la mañana tuvimos una reunión con el secretario, bueno, con el director de pensiones del Estado, Ajá. precisamente para ver, pues, la situación del pago de nuestra jubilación. Y pues bueno, se están haciendo gestiones con el secretario de gobierno a nivel nacional para que la nómina de los jubilados de telesecundaria pues se federalice y nos pague el gobierno federal. Porque en realidad el fondo de nosotros está totalmente quebrado, está agotado. Y pues a mí en lo personal jamás me dieron ganas ni de renunciar, ni de dejar el nivel de telesecundaria. Una, porque yo tenía necesidad de trabajar. Otra, porque pues bueno, ya agarrándole el gusto a telesecundaria, pues bueno, te vuelves idealista y quieres arreglar todo. Prueba de ello es de que también todavía aquí andamos en la friega, en las defensas y en la toma de calles y todo para defender nuestros legítimos derechos. ¿Alguna anécdota bonita o la mejor que hayan tenido con alumnos? Fuera del contexto sindical y todo. Maestra, por favor. Bueno, pues yo quiero platicarles que esas semillas que siembra uno, o que sembró en aquellos años, porque yo fui maestra 2 años, les digo, y en el 1984 ascendí a supervisora, y nunca pasó por mi mente renunciar, a pesar de los pesares. Tenía muchas compañeras que decían, cámbiate de nivel, vete a primaria, vete a otro nivel, porque telesecundaria va a durar lo que Jongitud Barrios esté como gobernador. Y yo dije, bueno, pues si yo creo por algo pasan las cosas, ya estoy aquí, vamos a durar el tiempo que tengamos que durar. Y les digo que los frutos las semillas que sembré ya dieron frutos. Me he encontrado, bueno, después de que ya tuve mis primeros alumnos, a los 6 años, como ya yo era supervisora, me buscó un exalumno y me dice, maestra, terminé mi normal, quiero que me ayude a conseguir plaza en telesecundaria. Y bueno, pues yo supervisora, en aquel entonces que podíamos todavía proponer maestros que quisieran trabajar, o sea que pues éramos de los privilegiados que podíamos proponer todavía. Ahorita ya con lo de carrera, con lo de SICAM ya es diferente, pero le dije, sí, cómo no, José Guadalupe, eras un alumno ejemplar, eras un alumno muy bueno. Ahorita está de maestro en la comunidad de donde él es, en la comunidad donde yo inicié telesecundaria. Él está como maestro director de esa telesecundaria, y así como me he encontrado alumnos que viven en Monterrey, porque casi todos los del lado altiplano corren a Monterrey. 2 doctores, una enfermera y 2 maestros. Son mis semillas que yo recogí en esos 2 años que estuve como maestra de telesecundaria, y que esa comunidad ha brincado porque tiene muchos profesionistas a raíz de que tenemos telesecundaria. Maestro Cebrián. Sí, en ese mismo sentido, maestro Carlos, la pregunta es muy interesante. Ver que entonces qué relevancia y qué pertinencia ha tenido telesecundaria en el contexto social. Y efectivamente ya tenemos egresados de telesecundaria que son ingenieros, son médicos, son mismos maestros de telesecundaria, otros más son abogados, o cualquier otra actividad muy digna de todos nuestros egresados. Particularmente tengo una experiencia de allá de San Martín Chalchicuautla con mis primeros alumnos. Todos los recuerdo con mucho cariño, eran 15 alumnos, por ello algunos más grandes que yo, algunos ya tenían hasta 27 años, yo tenía apenas 19, 20 años. Entonces, pero me llama mucho la atención de que un alumno muy inteligente, por cierto, es hermano también de otro gran compañero también
de otro nivel, hizo en el nivel indígena, pero iban a la telesecundaria a platicar conmigo. Ese alumno, Eduardo Bautista Concepción, era alumno de nosotros, de su servidor, y siempre un muchacho muy inquieto. Actualmente es docente de educación primaria, y su hermano, Sabino Bautista Concepción, actualmente es secretario de educación de cada gobierno del estado, pero del nivel indígena. Entonces, pues a mí ha sido una gran satisfacción. Después la generación que viene, ya no la saqué yo, mis compañeros que venían detrás de mí, digamos, porque yo trabajé primero y lo segundo, pero la telesecundaria creció y las generaciones que venían figuraban, por ejemplo, Sabino fue presidente municipal, después fue diputado local y después obviamente ya está como secretario de educación. Actualmente para mí es una gran satisfacción. Yo frecuento a su familia, frecuento a Leobardo y a Sabino, entonces pues desde ese escenario pues ahí imbuíamos. Yo recuerdo cuando Sabino iba a la normal, Lázaro Cárdenas, ¿no? Le decían por cierto que los pemuches porque tenían el pantalón azul y la camisa roja, ¿no? Entonces, pero Sabino me saludó, oye maestro, ¿me puede por favor revisar? Y ya voy a titular, mire, chéqueme por favor mi escrito, mi tesis. Y, pues bueno, yo lo que te puedo sugerir, a ver, vamos a revisar siquiera la ortografía o la redacción. Dice, muchas gracias maestro. Y entonces como que empezamos a tener contacto con su hermano, con él mismo, y pues a la fecha es un gran orgullo. Hay alumno de telesecundaria, caso de Guadalcázar, que es alumno de telesecundaria, ha sido presidentes municipales. Sí. Colonia Agrícola, Los Amoles, la Buenavista, esos exalumnos de telesecundaria son presidentes municipales. Pedro Infante de San Nicolás Tolentino, por ejemplo. Entonces, todos, cuando no son abogados, ingenieros, médicos, pues se van por la carrera política, y pues bien por ellos, ¿no? Y que ustedes lo dicen muy bien, maestro que estuvo en una comunidad, detonó esa comunidad. Sí. ¿O hay un parteaguas en esa parte? Sí, yo sí me gustaría opinar ahí al respecto. Fíjate que yo siempre he dicho que telesecundarias fue el factor de cambio. Factor de cambio tanto en el desarrollo social de las comunidades como en el desarrollo político. Anteriormente, como mencionan aquí los compañeros, ¿verdad? Que solamente existía para nosotros un partido, el PRI, ¿verdad? Nosotros, a través de la investigación y de las clases, los muchachos fueron despertando. Ya no era aquel que después iba a votar nada más por votar, ¿verdad? Ya esa generación del 83, 84, ¿verdad? De alumnos, ya propició el cambio en las juventudes, y ya salían a votar, pero razonadamente, sí, ¿verdad? Y yo siempre he insistido en que este cambio democrático se debe a las telesecundarias, que forzosamente eran en las comunidades, pues eran de un solo partido, pero aquí ya hay esa alternativa, ¿verdad? Como debe haber en todo. La alternativa, si no hay avance. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te contradiga o al menos te critique, ¿verdad? Y al menos yo soy del sistema crítico, ¿verdad? Pero sí, nosotros enseñamos a nuestros alumnos a ser críticos ya desde 1981. Y recordemos, maestro, seguimos en esa dialéctica en torno a que lo que existía en la ciudad, lo que decía El Sol de San Luis, que era el periódico, uno de los periódicos importantes, era ley. Sí, el Heraldo. Sí, por supuesto, sí. Entonces, si los maestros que veníamos de una comunidad alejada y veíamos esa discrepancia en torno a lo que sucede en una comunidad con los movimientos que sucedían en la capital, nos damos cuenta. Y yo creo que hay que rescatar lo que dice muy bien el maestro, que un maestro de telesecundaria en una comunidad fue factor de cambio. Definitivamente. Maestros de este lado, ¿qué otra cosa recuerdan de sus alumnos? Te voy a contar algo. Recibí mi grupo de alumnos, incluso de los que ya he mencionado, de mayor edad. Pero bueno, en el grupo de alumnos encuentras, aunque sea en el medio rural y en aquel tiempo del 81, te encuentras con el alumno Juan, que se aprendía todo, hasta lo que no le enseñabas. Y luego en clase me preguntaba cosas y le decía algunas cosas que no sabía. Le digo, ¿sabes qué? Déjalo, investigo y luego te digo. Y le preguntaba yo, oye, ¿y de dónde sacas todo eso? Decía, no, pues es que yo
a veces me llegan algunas revistas o me traen unas revistas y las leo. Pero así como él, pues tenía alumnos que difícilmente a veces aprobaban la asignatura, ¿verdad? Y yo lo que aprendí, y eso me quedó para la vida como una enseñanza, fue de que empezamos a generar actividades diversas, no nada más la clase, no nada más la academia, empezamos a cantar, empezamos a hacer deporte, empezamos a correr, empezamos a hacer actividades de oratoria, de declamación, ¿verdad? Y entonces cuando había concursos en la zona escolar, la escuela de Rancho Alegre, pues es la que sacaba los primeros lugares, Sí. ¿verdad? Aquel que sacaba 6, salió un buen orador, salió un buen declamador, ¿verdad? Y cuando pasaban los eventos, pues había una gran motivación, un aprendizaje muy significativo, un sentido de pertenencia al interior de la escuela, y esos alumnos que andaban siempre batallando para sacar buena calificación, llegaban a sacar un 7. ¿verdad? No les podía exigir más. El 7 para mí era como si hubieran rebasado el 10, pero estaban integrados, estaban desarrollándose. Entonces yo creo que esto me dijo que la educación debe ser integral, como lo dice la Constitución, ¿verdad? Genera de aquí y de allá, porque como hoy algunos países lo están desarrollando. Hace poco pasé allá por Costa Rica y me decían, aquí el sistema, desde la primaria empezamos a identificar sus habilidades, sus aptitudes, y desde la primaria los empezamos a formar. Se dice que a separar, pero no, los alumnos cada quien van identificando, ustedes van con esta dirección, ustedes con esta, y van desarrollando su potencial, cosa que aquí en México pudiéramos decir que está escrito, pero que no se lleva, ¿verdad? Yo creo que si en el aula y como una política efectiva lo hiciéramos, yo creo que esa cuestión de desarrollo integral sería más exitosa. Pero, a ver, platíquenme, maestros. Ustedes lo han vivido muy bien porque muchos de ustedes les tocó tomar decisiones difíciles. ¿Cómo nos afectó la pandemia? Pues aquí, maestro, en primer lugar, pues esto ya se veía venir, ¿verdad? De que íbamos a trabajar con los dispositivos a distancia, ¿verdad? Pero ahora sí que nunca pensamos que iba a ser de hoy para mañana, ¿verdad? Estábamos tranquilos cuando nos dijeron, pues, vacaciones porque hay pandemia, pensamos 15 días, un mes, sí. Y no, resulta que vamos a trabajar a distancia, pero los maestros de telesecundaria nunca dijimos no, siempre prestos a lo que teníamos que hacer, inclusive, bueno, pues los maestros hasta la fecha adquirieron sus equipos, el internet de sus casas. La batalla aquí fue más que los alumnos no tenían equipo, cómo recibir la educación. Pero bueno, aún así los maestros hicieron hasta lo imposible porque la educación llegara. Sí ha habido problemas, porque sí ha habido, no vamos a esconder lo que no hay, ¿verdad? Alumnos que sí se dieron de baja por lo mismo, de que no tenían el dispositivo para trabajar, que los papás prefirieron mandarlos a trabajar con lo que había, porque pues se quedaron sin trabajo los papás, las mamás. Ahorita ya, en la actualidad, ya papá y mamá trabajan aún en las comunidades, que la mamá era de casa, ¿verdad? Ahora ya no. Mandaron a trabajar a los muchachos, nos estuvimos quedando sin alumnos, hicimos hasta lo imposible por recuperarlos, porque todavía me tocó. Sí ha sido mucho trabajo, porque muchos maestros trabajaban a distancia con unos alumnos, en medio presencial con otros, por medio de cuadernillos con otros. O sea, hubo un trabajo que el maestro trabajaba las 24 horas del día. Mucha inversión. Los 7 días de la semana. Mucha inversión. ¿Sí? En todo. Entonces, y bueno, pues agradecerles a los maestros el trabajo que realizaron, a todos, que bueno, como en todo, ¿verdad? Hay maestros que sí, en realidad vamos a decir las verdades, hay maestros que hasta se quitan la camiseta por cumplir con su trabajo, y hay maestros que pues ahí se la llevan calmada. Entonces, pues sí, el mérito es de estos maestros que lucharon mucho por estar trabajando. Ahorita, en la actualidad, deben de estar ya todos en presencial, ¿verdad? Ya no hay ni híbrido, porque ya todos deben de estar en presencial. Digo deben porque yo ya estoy fuera, ¿verdad? A partir ya de 2022, pero sí fue algo que nos cambió la vida a todos de la noche a la mañana.
y que vuelvo a repetir, con sus insumos los maestros trabajaron y trabajamos todos. Nos enseñamos hasta hacer reuniones por videollamada, como pudieron los maestros trabajar con los alumnos y nosotros con los maestros. Creo que ahí toca un punto importante, maestra, para todos los maestros. Nos volvimos prácticamente obligatoriamente especialistas en manejar tecnologías. Cuando muchos maestros decían, ay, no, es la computadora, no, yo mejor prefiero hacer esto. Desafortunadamente la pandemia nos cambió totalmente la vida para todos, para los alumnos igual. Cuando antes decíamos, no puedes usar el celular, ahora era una obligación tener el celular, ¿sí? El problema se dio, por ejemplo, en las comunidades donde no hay señal de celular, donde no hay dispositivos cercas, donde un celular es para toda la familia por necesidad, porque ya ahora es una necesidad, donde no se tenían datos. Para poner datos tenías que viajar 15, 18 kilómetros para ir a la tiendita, ponerle 20, 30, 40 pesos, y cómo le haces ahí para mandar esa información o ese poco trabajo que podían hacer los niños. Desafortunadamente pasa, y de todos los maestros que somos de telesecundaria, yo creo que muchos de nosotros tuvimos esa problemática. No supimos al principio cómo lidiar, porque nos llegó de golpe, pero conforme fue pasando nos fuimos acoplando. Se hacía un análisis, decían, es que a lo mejor el sistema telesecundaria ya es obsoleto, pero con esta pandemia telesecundaria salió a la vanguardia, poniéndoles a todos los sistemas la muestra de cómo se trabaja a distancia, porque la palabra tele significa a distancia, ¿sí? Entonces, maestro Edgar. Y otra parte importante es dejar una constancia para las futuras generaciones, maestros. Yo creo que ustedes son esa piedra fundamental que construyó esa escuela. Y cada vez vienen más maestros con otro tipo de filosofía. Desde el hecho de generarse su trabajo, su base por UCICAM, el de verlo de manera más individualista, no tener ese colectivo que funcione y que genere nuevos derechos. ¿Ustedes qué mensajes le pueden dar a las futuras generaciones? Yo tengo ya 5 años de jubilado, ya no me tocó lo de la pandemia, no puedo opinar sobre eso y cómo nos afectó, pero yo les dejaría una recomendación a mis compañeros todavía en servicio, de que telesecundaria es una lucha diaria. Telesecundaria no tiene definidas muchas cosas. El trabajo académico es una cosa, pero la lucha por que nuestros derechos nos los respeten sigue adelante, porque hasta el último compañero maestro que sigue cotizando a pensiones tiene derecho a que le pague pensiones del Estado. Sí. Desafortunadamente ya el fondo de pensiones está acabado, agotado, y hoy nuestra lucha, o la lucha de ellos, deberá de ser de que el gobierno federal pague la nómina de los jubilados, porque de otra manera vamos a empezar a batallar, o van a empezar a batallar también inclusive por el sueldo. Sí. Sí. Eso es lo que yo pudiera recomendarles nada más a los compañeros. En lo académico, como lo dije, pues sí, la verdad ya ahorita no puedo darles una recomendación. ¿Por qué? Porque yo sé de la enorme responsabilidad. Hay muchos compañeros maestros con estudios superiores, con maestrías, con doctorados, y que es de excelente, es de excelencia el trabajo que dan a los alumnos de las comunidades más apartadas de nuestro estado. Muchas gracias, maestro. Usted, maestro, ¿cuál sería el consejo que nos dirá? Por lo que hemos escuchado, yo creo que esa generación de la que pertenecemos, si lo analizamos, fue una generación de líderes, sí, con diferente perfil, en diferente ámbito, ¿verdad? Pero fue liderazgo, toda esa generación. Unos nos vimos más, otros menos, pero hicieron su parte. Pero así como lo platicamos desde la comunidad, fueron grandes líderes para que la telesecundaria se consolidara.
Mi mensaje está en que creo que en el nivel educativo hace falta, y en todos lados, no perder el liderazgo social. El liderazgo social en los ámbitos que le busquemos se ha perdido, ¿verdad? Hay que rescatarlo con un verdadero liderazgo. Creo que el liderazgo es clave en todos los ámbitos, hasta familiares, ¿verdad? Hablando de educación, en el aula, si el maestro es un líder, si el director tiene docentes líderes en el aula, va a batallar menos y va a ser una escuela exitosa, ¿verdad? Igualmente, la zona escolar, si los directores son líderes, si los supervisores, etcétera, creo que esto nos puede llevar a que esto siga pujante y a la vanguardia de telesecundaria, ¿verdad? Pero un liderazgo bien entendido. O sea, el liderazgo no es aquel de quedar bien yo, llevarme yo el mérito, etcétera, sino que generar acciones de beneficio para todos. Para el colectivo. Entonces, creo que esa parte hay que rescatarla. Eso nos da sentido de pertenencia, porque hoy me parece que sí estamos necesitados de esto, sobre todo que tenemos generaciones de generación nueva, intermedia y nosotros que somos la generación inicial, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. Lo acaba de decir perfectamente. Debemos de ser agentes de cambio, pero en lo colectivo. Nos falta muchísima unidad y solo hasta que vemos las situaciones muy cerca de nosotros, porque ya nos tocó en nuestra escuela, porque nos tocó en nuestra zona, porque no llegó mi cheque, porque no llegó el salario del compañero, porque el maestro jubilado no se le está pagando, es cuando nos acercamos. Y eso no hay que ser reactivos, hay que sumar. Y hay muchos maestros que están haciendo la lucha. Maestra, ¿cuál sería su consejo para las futuras generaciones? Pues aquí yo les digo a todos mis compañeros que se quedan, y se los dije a mis compañeras, que si estudiamos para maestros es porque en realidad tenemos esa vocación de maestro, esa vocación de servicio y esa vocación de crecimiento a esos jóvenes que están ávidos de que nosotros les cambiemos la vida, que nosotros les enseñemos lo que ellos van a la escuela a querer aprender, ¿verdad? Somos conductores de cambio, somos esos agentes de cambio. Entonces, pues que si somos maestros, en realidad que seamos de vocación, que no seamos maestros porque ya viene la quincena, sino que nos dediquemos a esos jóvenes que están, pues ahora sí, listos a aprender de nosotros, porque yo les decía a mis maestros, los muchachos a esa edad forman su personalidad. Sí. Y si ven que, ay, el maestro cómo se viste, me voy a vestir como él, cómo habla, y si vamos como vamos algunos maestros, pues qué personalidad le vamos a formar a esos alumnos. Y esa sería una parte fundamental. Somos ejemplo, para bien o para mal. Y muchas veces los estudiantes, usted lo dijo muy bien, copian todas esas habilidades que pudiéramos tener. Y también todos esos malos ejemplos. También. Maestro, Sí. por favor. Gracias. Creo que lo que podemos aportar a las nuevas generaciones de maestros es precisamente predicar con el ejemplo. Creo que nuestra función como directivos escolares, como directivos supervisores, como jefes de sector, que es nuestra responsabilidad, unos jubilados, otros en activo, siempre ha sido predicar con el ejemplo. Es decir, si tienes un buen liderazgo en la comunidad como director, obviamente vas a tener mejores resultados que se van a traducir en mejores aprendizajes de los niños, mejores procesos de enseñanza de tu colectivo docente en la escuela. Si tienes un buen compañero supervisor que sustente su premisa de orientar, asesorar convenientemente al personal docente directivo, vas a tener una zona exitosa, ¿no? Al igual, si tienes un sector de las mismas características, que promuevas la colaboración entre los colegas, no verse como enemigos, sino más bien somos parte de lo mismo, un colectivo docente que tenemos como premisa fundamental el aprendizaje de los niños, y crear un escenario de colaboración, de respeto, de tolerancia hacia el interior de cada una de las escuelas, de las zonas y por supuesto de los sectores. En lo particular, yo he sido muy afortunado porque he tenido la oportunidad de coadyuvar en la zona 72, por ejemplo. De ahí salieron extraordinarios maestros, directores primero, y luego salieron señores supervisores. O sea, ahí está, ¿no? La voluntad del colectivo docente y la voluntad de los maestros por seguirse preparando. De nada nos sirve llevarnos nuestros secretos que con mucho esfuerzo lo hemos obtenido a la tumba. Eso no nos ayuda a nada. Así es. Aquí es que hay que compartir el conocimiento. Maestros. A las generaciones de maestros que siguen vigentes, yo les diría un trabajo basado en los valores, en el respeto
respeto, respetar para que me respeten, responsabilidad sobre todo, cumplir en el trabajo y dar el extra, ¿verdad? Que no seamos maestros de reloj, que no seamos maestros de un salario, que lo hagamos por gusto, como dice Vicente Fernández, yo me gusta cantar y hasta me pagan por hacerlo. Pues así nosotros, ¿verdad? Que nos dé gusto nuestro trabajo, tenerle amor al trabajo, buscar siempre la justicia, ser justos y sobre todo, pues ser grandes en la humildad y humildes en la grandeza. Muchas gracias, maestro. Maestro Carlos, ¿qué se lleva de esta experiencia de diferentes puntos de vista que a veces pueden estar en contra y que en algún momento pudimos estar en contra, pero que al paso del tiempo nos vamos dando cuenta que el objetivo principal o fundamental es telesecundaria, que telesecundaria siga adelante? Híjole, yo creo que esta reunión, esta pequeña charla que hemos tenido nos deja un montón de conocimiento, nos imaginamos cómo fue el principio. Una cosa que decía la maestra, seamos de vocación, y yo le agregaré ahí, seamos de vocación y no de ocasión. ¿Por qué? Porque en ocasión, nada más cuando me pagan es cuando estoy feliz, pero en realidad todos cometemos errores en muchas ocasiones o en una ocasión, pero la idea es retomar y aprender de esos errores para salir otra vez adelante, para salir a flote, para cumplir. Y decimos la vocación, decimos trabajamos o hacemos lo que nos gusta y encima nos pagan. Sé y entiendo que se cometen errores, pero hay momentos que nos permiten reivindicarnos con nuestro trabajo, con nuestra profesión, con nuestra vocación. Me quedo con eso, me quedo con la experiencia, con los diálogos que tuvimos los 5 participantes, maestro, estuvo delicioso. Y yo les agradezco, maestro, primero que se den el tiempo y que toda esa sabiduría que ustedes tienen se la puedan compartir a los nuevos maestros. Yo creo que este es un video y que ojalá se sigan generando más contenidos así para los nuevos maestros, que no se olviden de los rostros que fundaron telesecundarias. Recordemos que estamos en el 40 aniversario de telesecundarias, que esperemos que sigan otros 40 años más y que haya muchas telesecundarias en activo, que los maestros se sigan preparando, porque un maestro de telesecundaria genera una nación, y una nación fuerte, una nación constatataria, revolucionaria, que tiene la vocación de hacer cambio en esas comunidades donde no hay nada, porque todavía hay maestros que su telesecundaria simplemente no hay nada y que la están construyendo. Ustedes son factores de cambio y que esperamos que los nuevos maestros que nos están escuchando, que se sumen a esta iniciativa a compartir sus contenidos. El departamento, telesecundarias propiamente y cualquier maestro, estamos en la mejor disposición de apoyar. Siempre que un maestro llega con otro maestro a preguntarle de buena manera, con respeto y con humildad, va a recibir lo mismo y van a aprender. Todos podemos aprender de todos. Así que, maestros, les agradecemos su tiempo, el esfuerzo que han hecho por telesecundaria en estos años. Para los maestros que están recién jubilados, agradecerles y que tengan esa parte de jubilación por los beneficios y los derechos que justamente se han logrado. Vienen tiempos difíciles, tiempos complicados, y que es labor de todos maestros seguir adelante. Agradecemos su tiempo y nos veremos en nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, maestros, por haber fundado este tan noble sistema de telesecundarias. Por esos 40 años es un honor estar con estos años de experiencia, porque si lo sumamos, imagínate cuántos años de experiencia. Muchísimas gracias, maestro Edgar, de mi parte, profesor Carlos. Maestro Edgar, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Salud por Telesecundaria San Luis Potosí, 40 aniversario. ¡Salud!